Cordial saludo administrativos de Ciudad Educativa. En este video aprenderán cómo crear campos personalizados. Cuando hablo de campos personalizados me refiero a aquellos datos que se solicitan únicamente en tu institución, es decir, datos que de pronto la plataforma por defecto no captura. Estos campos personalizados o datos adicionales pueden agregarse en el módulo de prematrículas o sobre el módulo de usuarios. Entonces iniciamos con el proceso. Debes dirigirte por el módulo de configuración, grupos de campos personalizados. En los grupos de campos personalizados siempre vamos a agregar el nombre que denomina esa agrupación de campos que vamos a solicitar. Una vez aquí das clic sobre el botón agregar. En nombre ingresas el nombre del grupo, del primer grupo. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, información del estudiante, información adicional del estudiante. En orden le voy a poner orden 1 para que se visualice de primerito. Doy clic sobre el botón agregar. Aquí doy clic sobre el botón agregar más porque voy a agregar más grupos de campos personalizados. En este segundo grupo voy a poner información adicional del padre. Orden 2. Clic sobre el botón agregar, clic sobre el botón agregar más. A este tercer grupo le voy a poner información adicional de la madre. Clic sobre el botón agregar y esta vez doy clic sobre el botón cerrar porque no voy a agregar más grupos de campos personalizados. Muy bien, entonces aquí tenemos estos tres grupos. Tenemos información adicional del estudiante, información adicional del padre e información adicional de la madre. Después de haber creado los grupos de campos personalizados, debes crear los campos personalizados como tal. Y para ello, debes dirigirte al módulo de configuración, submódulo campos personalizados. Aquí debes dar clic sobre el botón agregar y este es el formulario para la creación del campo. Aquí ingreso el nombre del campo que deseo capturar. Voy a agregar un campo para la información del estudiante, entonces en este espacio que dice campo personalizado ingresas el dato que se va a guardar en la base de datos. En título ingresas el texto que va a ver el usuario cuando se capture la información. En descripción puedes ingresar una breve descripción de la información que se está solicitando o el mismo título del campo. En tipo de input o entrada, entonces estas son las opciones: activar o desactivar, es decir, como una barrita que le permita al usuario activar o desactivar el campo, ¿cierto? Como un sí y no. Número, que ingrese el dato de número, que lo pueda seleccionar. Lista desplegable con unas opciones propias, una línea de texto, que sería algo como esto es una línea de texto. Cuadro de texto, que ya es algo como esto, un poquito más grande. O las opciones de sí y no. En tipo de dato seleccionas la opción correspondiente. Booleano sería como falso y verdadero, ¿cierto? Sería falso o verdadero. Tenemos el dato de fecha, el número flotante, número entero, hora y texto. En este caso yo voy a establecer texto porque el estudiante debe digitar con ayuda del teclado el color favorito. Este campo de tabla de opciones nos sirve si de pronto en tipo de input o entrada establecimos lista desplegable. En tabla de opciones podemos seleccionar información que la plataforma ya tiene. Entonces puede ser periodos académicos para que me traiga todos los periodos académicos o todos los años lectivos que hay cargados hasta el momento en la plataforma. Áreas, las áreas que están encargadas en la plataforma. Cursos, se refiere a las asignaturas. Especialidades, son información que está en el momento cargada en la plataforma y al establecer la opción aquí, el sistema la carga en el dato en caso de haber elegido lista desplegable. Aquí no vamos a ingresar nada, no vamos a seleccionar ninguna opción ya que nuestro tipo de input o entrada va a ser una línea de texto y en el tipo de datos seleccionamos línea de texto. En este campo de definición modificable seleccionas el rol que va a tener derecho a modificar o a configurar nuevamente estos campos personalizados. Voy a escoger jefe de sistemas, que es el rol que tiene mayores permisos. A continuación debes dar clic sobre el botón agregar. Aquí en este mensaje dice el campo personalizado ha sido agregado correctamente. Si deseas agregar más, entonces le das en el botón de agregar más para que el formulario se quede sobre pantalla. Aquí, por ejemplo, voy a ingresar un campo que pertenece al grupo de la información del padre. Color favorito, padre. En título, este es el título, recuerden que se le va a ver a los usuarios desde el módulo en el que ustedes desean agregarlo. Otra vez clic sobre el botón agregar.
Aquí voy a dar clic sobre el botón agregar más para ingresar también información para el grupo de la madre. Llenamos toda la información que se solicita aquí en el formulario. Yo a todos les estoy escogiendo línea de texto, que es como el tipo de dato más sencillo de trabajar. Por último vamos a dar clic sobre el botón agregar y esta vez clic sobre el botón cerrar. Una vez creados los campos personalizados, es necesario establecer sobre qué módulo deben aparecer los campos para que soliciten la información. Y para realizar esta relación debes dar clic sobre el campo personalizado. Aquí debes dirigirte a la pestaña que dice tablas. Debes dar clic sobre el botón agregar. Selecciona en este espacio que dice módulo, en el módulo en el cual deseas solicitar la información. Aquí tenemos la opción de matrículas, prematrículas, áreas, periodos académicos, sedes, cursos. Todas estas opciones. Tenemos estudiantes, ¿cierto? Usuarios, es decir, pues que se agregue para el módulo de todos los usuarios. En este caso voy a seleccionar el módulo de prematrículas, que esta información que estoy ingresando como adicional se solicite en el formulario de prematrículas. En grupo, selecciona uno de los grupos que agregamos inicialmente. Por ejemplo, aquí sería el de información adicional del estudiante. Bueno, acá en el campo de valor modificable selecciona el rol que va a poder modificar la configuración de estos campos personalizados, que inicialmente habíamos establecido que jefe de sistemas. Hay que poner este rol para todos. En orden, ingresas el orden en el que se va a visualizar en el formulario de la prematrícula. En este caso lo voy a dejar en 1. Aquí das clic sobre el botón agregar. Cierras el formulario con ayuda de esta pestaña de la parte superior. Y este mismo proceso se realiza para cada uno de los campos personalizados. Entonces, nuevamente, clic sobre el campo personalizado, clic sobre la pestaña de tablas, clic sobre el botón agregar, seleccionas el módulo, el grupo, este sería información del padre, el valor modificable por jefe de sistemas, orden 2, clic sobre el botón agregar, clic la pestaña cerrar y el mismo proceso para cada uno. Y ya tenemos la relación con los módulos deseados. Para observar esta información, estos campos personalizados desde el módulo que lo relacionamos, debes visitar aquel módulo. En este caso, como seleccionamos el módulo de prematrículas, entonces me voy a dirigir por matrículas, prematrículas. Debes recargar el módulo después de visitarlo, entonces aquí lo voy a hacer, por ejemplo, dando clic sobre el botón buscar, para que se recargue el módulo con esos campos personalizados que se agregaron desde allí. Aquí puedes visualizar los campos dando clic sobre un estudiante, por ejemplo. Y aquí en este formulario de prematrículas vas a observar una pestaña llamada campos personalizados, en la cual vamos a poder observar esa información adicional que agregamos a través de ese módulo. Y aquí es donde sale la información, la tenemos separadas por grupo, entonces sale información adicional del estudiante acá en la parte inferior, color favorito. Como es una línea de texto, entonces se ingresa el dato así, de esta manera, con el teclado. Tenemos el grupo de información adicional del padre, el campo personalizado, igualmente con el mismo tipo de entrada, y también el grupo de información adicional de la madre. Para guardar esa información, simplemente dan clic sobre el botón actualizar. Esto sería desde la parte de la interfaz administrativa. Desde la interfaz del estudiante, pues también se visualiza esta pestaña de campos personalizados, donde ellos podrán agregar esa información adicional que ustedes configuraron. Y eso es todo, administrativos de Ciudad Educativa. En este video explicamos cómo agregar campos personalizados de tipo texto. Muchas gracias por ver este video y recuerden que juntos estamos construyendo la educación del futuro.